Muy bien, quiero hablar en esta mañana del secreto del reposo y no voy a hablar del descanso que a usted le encanta ahora cuando ve. A mí me encanta dormir tapada, mi esposo siempre tiene calor, yo tengo frío, aunque me encanta el invierno, pero no vamos a hablar de ese reposo, el que usted se tira en la cama, descansa invierno, verano, cuando hace calor afuera usted se tira en casa, no, vamos a hablar de otro tipo de reposo. Quiero que presten atención a una frase que les voy a comentar. Aquel que se sienta en el lugar secreto de Elión, a la sombra de Shaddai pasará la noche. ¿Le suena? ¿Se le hace familiar? Se la repito, aquel que se sienta en el lugar secreto de Elión, a la sombra de Shaddai pasará la noche. Se la digo de otra manera. El que se sienta en el escondite del Altísimo, en la sombra del Omnipotente, pasará la noche. Ahora, ¿se le hace más familiar? Y si le digo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1 dice, y lo puede decir bien fuerte para el que lo conoce conmigo otra vez, el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Estas dos frases que yo le mencioné desde el principio son la misma traducción literal, solo que una utiliza los nombres traducidos en español, al español, y la otra mantiene los nombres originales del hebreo. Elión significa altísimo. Se refiere a la posición, a la jerarquía, un nivel superior. Elión es el Dios que está por encima de todo. Shaddai significa omnipotente o todopoderoso. Se refiere al poder, a la fuerza y a la suficiencia. Shaddai es el Dios que tiene todo el poder para ejecutar su voluntad. Si vamos a analizar un poquito en base a nuestra traducción, como lo tenemos nosotros en el español del Salmo 91:1, primero dice, habitar al abrigo, ¿sí? Y como dije antes acerca del reposo, si hablamos de abrigo no estamos hablando solamente de ponerse un poncho o una campera, un tapado en invierno. No se refiere a habitar al abrigo a una visita ocasional o a buscar a Dios solo en una emergencia. La palabra habitar implica permanencia, intimidad y una relación constante. El abrigo o el lugar secreto sugiere un espacio de comunión privada con lo divino. ¿Escuchó? No es ponerse una capa. El abrigo o el lugar secreto sugiere un espacio de comunión privada con lo divino. Después sigue y dice, morará bajo la sombra. Y en el contexto del desierto, imagínese lo que debe ser para usted encontrar una sombrita. No estamos hablando de acá de escalada a las 2 de la tarde. Imagínese el desierto, encontrar una sombrita. En el contexto que estamos diciendo del desierto, la sombra era sinónimo de alivio, de refugio, de preservación de la vida frente a un calor extremo, total. Y omnipotente se refiere al Dios, como lo habíamos dicho al principio, al Dios todopoderoso, aquel para quien nada es imposible y cuya fuerza es inagotable para proteger a los suyos. Es hermoso. Inagotable esa fuerza para proteger a los suyos. Ahora volvamos a estas primeras frases que yo recién les mencionaba. El que se sienta, recién dijimos, habitar no era una visita pasajera. Y el que se sienta tampoco es solamente vivir, es establecerse. ¿Alguna vez se ha ido de campamento? Yo cuando era chica con mis papás me iba de campamento. Mi mamá llevaba de todo.
nos establecíamos por una semana, por 2 semanas, el tiempo que teníamos vacaciones, pero de todo, nos establecíamos en ese lugar. No pasábamos con la carpita, estábamos un rato y nos íbamos. Imagínese el pueblo nómade que andaba con todas sus casas y dice, ahora nos vamos para allá. Imagínense cargar todas las cosas, no se quedaban un ratito. ¿Qué hacían? Se establecían, marcaban su territorio. El que se sienta es alguien que ha tomado asiento y no tiene intención de irse. El lugar secreto viene de una raíz que significa ocultar. Se refiere a un escondite donde el enemigo no puede verle. En la sombra, como dijimos antes, la sombra es supervivencia. Estar a la sombra de alguien significa estar bajo su protección legal y física absoluta. Imagínese un niño cuando alguien lo quiere saludar y no quiere y agarra y se esconde, ¿a dónde? Atrás de su papá, de su mamá, de su tío, de quien sabe que tiene seguridad, protección, quien lo va a defender. Esto es estar a la sombra de alguien que para mí me va a dar esa protección legal o física total, absoluta. Y al final de este pasaje dice, pasará la noche. Indica que el refugio no es solo para el día, cuando vemos el peligro, cuando vemos las cosas que nos pueden pasar. Veo cuando están los chicos con el celular y decimos, guarda ese celular que te puede pasar, alguien te lo saca. Bueno, no es solamente en ese momento cuando uno ve con claridad, sino también para la noche, esa seguridad de noche, cuando el peligro es invisible. Cuando de repente vos no viste que atrás de un árbol, por ejemplo, había alguien y quiere venir corriendo a arrebatarte algo. Cuando viene una motito, como siempre mencionamos las motitos, y salimos corriendo a esconder. ¿Por qué? Porque nos sorprenden esas cosas. Ahora le invito a que busquen su Biblia Marcos 4. Marcos 4, 35. Una historia que la hemos escuchado seguramente, la hemos leído un montón de veces. ¿Lo tiene? Marcos 4, 35 al 41. Dice, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?» Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Ahora quiero que veamos rápidamente la diferencia entre la humanidad de los discípulos y la divinidad de Jesús. Primero vemos a Jesús el meteorólogo arriesgado. ¿Vieron cuando anuncian que algún fenómeno natural está por suceder en algún país, terremotos, sismos, tornados, tsunami? Sería muy arriesgado decir, aunque viene tal cosa, voy a ver qué pasa. Creo que solamente en la película, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa película que esperaban, tornado era o algo así? Que esperaban que viniera para poder captar todo lo mejor de ese fenómeno. Yo no me iría a meter ni en un tornado, ni en un tsunami, como hace poquito, acá, en la costa argentina, que anunciaban que había algo que estaba pasando y la gente igual se quedaba para mirar, se quedaba para filmar, bastante arriesgado. Acá tenemos a un Jesús meteorólogo súper arriesgado. Jesús no los envió al otro lado por un error, no los empujó tampoco en una barca, no les dijo, vayan, métanse. Jesús, ¿qué hizo? Los animó a cruzar y les dijo, vamos. Significaba que Él iba a estar ahí con ellos.
Tampoco se le escapaba que llegaba la noche, porque al principio del pasaje, ¿qué dice? En el versículo 35 dice, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Pero dice, cuando llegó la noche, ya estaba oscuro u oscureciendo. Y Jesús le dijo, vamos al otro lado. A ver quién se anima a subir a un barquito y decir, vamos de noche. Hasta lo que les gusta pescar, creo que siempre prevén las condiciones climatológicas, el lugar donde van a ir, acá va a estar bien, acá va a estar mal, el viento, ¿sí o no? Pero a Jesús tampoco se le escapaba eso de que llegaba la noche. Su presencia bastaba como garantía de que todo iba a estar bien. Fíjense que si volvemos a las primeras palabras que les mencioné, Él es el Elión, el Altísimo, el que ve la tormenta antes de que se forme, y aún así dice, vamos. Ahora vamos a hablar de la tormenta. El versículo 37 dice, de pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Acá es donde aparece ese lugar secreto y se pone a prueba. Las olas se metían en la barca hasta el punto que dice que ya estaba hundiéndose. Y muchos creen que estar bajo esa sombra del Shaddai, en ese lugar secreto, significa que el agua no va a entrar a la barca, que la tormenta no se puede desatar. Pero la verdad es que no, porque creo que todos los que estamos acá presentes debemos tener alguna tormenta por la cual está encima nuestro, o que sabemos que se está avecinando. Cuando estoy sentado, cuando habito, cuando permanezco en ese lugar secreto, a la sombra del Shaddai, a la sombra del Todopoderoso, no puede venir cualquiera acá y decirme, correte, andate o pasarme por encima. ¿Por qué? Porque estoy seguro, como decíamos, del niño que se esconde atrás de las piernas o del cuerpo de su papá. Estoy seguro. Así que aunque venga la tormenta, yo puedo estar bajo esa sombra, ese lugar secreto, ese escondite que me da seguridad. Ahora vamos a ver al Jesús despreocupado. El versículo 38 dice, entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. En mi casa, cuando empiezan a escuchar que se levanta viento, empezamos a ver que hay relámpagos, ya empiezan a, no sé, si están dormidos se despiertan, si están haciendo alguna cosa, me dicen, bajamos la térmica. ¿Por qué? Porque se preparan, porque saben que viene algo. Acá vemos a Jesús que estaba muy tranquilo, no se despertó, porque dice que los discípulos lo fueron a buscar y le gritaron. Así que Jesús no se dio por aludido, aparentemente, de que había una tormenta. Jesús no estaba durmiendo por cansancio. Estaba demostrando que quien habita ese abrigo puede descansar en ese lugar donde otros se mueren de miedo. La almohada de Jesús era su confianza puesta en el Padre. Como cuando un niño, yo me acuerdo que cuando era chiquita, íbamos a algún cumpleaños, un casamiento, lo que sea, siempre me quedaba dormida. Me quedaba dormida arriba de mis papás, a UPA, en los brazos, sobre las rodillas. A mí no me importaba si la fiesta seguía. Yo me quería dormir y me dormía. Y a veces les contaba a los jóvenes que yo también soy de las que se duerme temprano. Así que yo me dormía. Pero a mí no me importaba si había música fuerte, si estaban tirando al novio para arriba, si pasaba cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo estaba tranquila, descansando en mi papá, en mi mamá, al lado de ellos, en sus faldas. El niño, en cualquier circunstancia, creo que no está preocupado. Como ya he mencionado en otras ocasiones, no vienen a preguntar si hay para comprar comida. ¿Qué preguntan? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué? Porque descansan en que el mayor o el encargado de la casa le va a venir a proveer. Ahora vemos a los discípulos que no estaban para nada igual que Jesús, descansando, reposando, durmiendo. Estaban desesperados.
Vea el versículo 38. Dice, los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Se acuerdan de alguien más en la Biblia que le hizo una pregunta parecida a Jesús? ¿No te importa que mi hermana está ahí tan tranquila y yo estoy sirviéndote, haciendo de todo? Otra atrevida, Marta. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como Marta o actuamos como los discípulos y le decimos, Señor, ¿no te das cuenta de lo que me está pasando? Señor, ¿por qué permitís esto? Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas veces somos atrevidos como ellos? ¿Y esto qué nos demuestra? Esta pregunta atrevida de los discípulos de Marta nos demuestra nuestra humanidad, que vemos lo natural, lo físico, lo tangible, lo que pasa, lo que no pasa. Y fíjense que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros vemos las cosas desde el punto de vista humano? Vemos hasta donde podemos, porque yo, por ejemplo, allá están las puertas cerradas, yo no veo qué pasa en la calle. Y así somos en nuestra vida, vemos hasta acá. Vemos si hay luz, si está oscuro no vemos. Y esto es lo que le estaba pasando a los discípulos. De noche, tormenta y una vista humana. ¿Qué más demuestra esto? Esta pregunta que le hicieron a Jesús. El miedo y la desconfianza. Porque si los discípulos, imagínense, que estaban tranquilos con Jesús, ¿qué hubieran hecho? En nuestra vida hoy, hubieran agarrado el termo, el mate y tomaban unos mates bajo el agua. ¿O no? Pero los discípulos no estaban ahí con la barca que se movía y ellos charlando como si nada, ¿vieron lo que pasó hoy? No, salieron corriendo a buscar a Jesús. Maestro, ¿no te importa que nos hundimos? Se está metiendo el agua. Fíjense que me acuerdo en una oportunidad, o en varias, que hemos tenido acá alguna situación, que alguien se ha sentido mal, se descompensó, le bajó la presión. Acá predicando desde adelante, nosotros a veces hacemos, ¿cómo se dice? Yo no sé jugar, pero cara de póker. No tengo ni idea, pero se suele decir eso, ¿no? Cara de nada y seguimos predicando. Y allá vemos a todos los que corren los bancos, traen la silla de ruedas, salen corriendo, viene uno, le toma la presión, el otro que le trae agua, el otro que va a comprar una coca. Algunos hermanos que tratan todos ahí encima del que se descompuso y otros, los mirones, que están así mirando lo que pasa. Pero imagínense si todos acá se descompensa uno y todos salimos ahí y decimos, bueno, paremos a ver qué es lo que le está pasando. Jesús estaba más o menos así. Estaba tranquilo, como lo que les digo, ¿no? Vemos que allá hay revuelo, pero nosotros seguimos acá adelante predicando. Jesús estaba tranquilo. No se había desesperado, no salió corriendo a buscar un jarrito para sacar el agua. Eso es lo que hay que hacer ante la tormenta. Seguir, razonar y descansar en que el que sabe se va a ocupar. No como los discípulos desesperados. Por un lado, los discípulos, ¿qué hicieron? Lo fueron a buscar a él, porque algo sabrían que algo podría hacer. Los discípulos lo fueron a buscar. El problema de los discípulos y de todos los que estamos acá no es la tormenta en sí, sino nuestra perspectiva de cómo miramos la tormenta, de qué hacemos ante esa tormenta. Ahora miremos a Jesús el controlador. En el versículo 39 dice, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús se levanta y ejerce la jurisdicción y dice, acá mando yo. No pelea con el viento, no se pone a sacar el agüita, no los retó en ese momento a los discípulos, no les llamó la atención, sino que hizo, actuó y le ordenó a esa tormenta, al viento, al mar, a las olas. Al quedar todo en completa tranquilidad, se demuestra que el Altísimo estaba por encima de las leyes de la naturaleza y de nuestra humanidad. Ahora, al final, los
discípulos sí preguntan y se hablaban entre ellos. Decían, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Fíjense si busque otra vez ahí si lo tiene en los últimos versículos. Dice el versículo 40, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Yo no sé cuántas tormentas o por qué tormenta usted puede estar pasando. Si hoy está muy tranquilo, gloria a Dios. Pero en la vida creo que todos atravesamos tormentas. Atravesamos momentos de oscuridad, atravesamos momentos difíciles. ¿Y cuántas veces? No sé si usted se puso alguna vez a actuar como Jesús. Yo creo que las menos. Primero nos desesperamos, nos preocupamos, nos ponemos ansiosos. Le pedimos socorro a Jesús y qué bueno, ¿no? Que podemos ir a Jesús y decirle, necesito tu intervención, necesito tu socorro, necesito tu ayuda. Y muchas veces, como habíamos hablado hace un par de martes con las mujeres, estamos siempre que me tiene que ayudar, que me tiene que dar, que me tiene que proteger. No es la obligación del Señor hacerlo. Y como leímos al principio, Él es el Todopoderoso, Él es el Altísimo, Él es el que está por encima de todas las cosas. Él es el que tiene absoluta autoridad y aún, como cuántas veces nos cuesta orar y decirle que se haga tu voluntad. Pero la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta esto de que se haga tu voluntad, porque es arriesgado para nosotros, porque a veces la voluntad de Dios no es la nuestra. Pero qué bueno si miráramos esa voluntad entendiendo que es buena, que es agradable y es perfecta. La Biblia no dice que la voluntad de Dios, Él tiene absoluta autoridad sobre nosotros, Él es el Altísimo, el Todopoderoso, y nos dice, ahora cuídate porque si te agarra la voluntad de Dios, no. Te dice que es buena, es agradable y es perfecta. Tal vez hoy en día no te parece. Capaz que nos cuesta aceptar esa voluntad. Pero si entendemos esas tres partes de su preciosa voluntad, nos vamos a dar cuenta que era lo mejor para nosotros. Si Jesús no hubiera permitido la tormenta, ellos solo hubieran conocido al Jesús que predicaba. Pero no al Shaddai que manda aún sobre el mar, sobre el viento, sobre la tormenta. ¿Se entiende? Si ellos no pasaban la noche, si no querían atravesar, si no se metían en ese mar en medio de la noche, no hubieran conocido la tormenta en pleno sacudón. La hubieran visto de lejos y no se hubieran dado cuenta el Jesús poderoso que tenían al lado. Por supuesto que yo prefiero ver la tormenta en el otro, no en mi vida. Pero qué bueno y cómo quiero ver el poder de Jesús también experimentado en mi vida, que solamente en el otro. ¿Se entiende? Nada de lo que pasa en tu noche es un descuido o es desconocido para Dios. Si estás sentado en su lugar secreto, podés estar seguro de que Dios está usando ese mismo viento que te asusta para llevarte a conocer su poder. El abrigo del Altísimo no te quita la tormenta, pero le quita a la tormenta ese poder sobre tu vida. Como dije recién, no queremos experimentar la tormenta, pero ¿cuántas veces queremos experimentar su poder? Entonces, Jesús no es como un mago que vos decís, ¿cómo me gustaría ver a Jesús sanar? Entonces dice, mira, sano. ¿Cómo me gustaría ver a Jesús que provee? Y ¡ting! Provee o agarra la varita mágica. Ese no es Jesús. Jesús te permite pasar la tormenta, pero también te permite conocer su poder. Te permite conocer su abrigo. Te permite conocer lo que es estar en el descanso, a la sombra, bajo la protección. ¿Amén? No sé cuál es tu problema, tu dificultad, tu necesidad, tu situación, tu enfermedad. Ponele como quieras. Como dije recién,
Si no estás pasando nada, ¡qué bueno! ¡Qué tiempo lindo! ¡Qué febrero tranquilo! Pero si estás pasando tormentas, el Señor también te puede mostrar lo que es estar bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la protección del Altísimo. ¿Recordás ese versículo que te leí al principio? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y te lo digo como te lo había empezado a mencionar. El que se sienta en el escondite del Altísimo, en la sombra del Omnipotente, pasará la noche. Así que esa noche ponele tu trabajo, tus compañeros, tu estudio, tu familia. No sé cuál es esa noche, pero el Altísimo y el Omnipotente es uno solo. Y es el que vos conocés, el que yo conozco, el que seguramente alguna vez experimentaste o viste su poder y otra vez lo puede hacer. Por supuesto, no siempre, como dije recién, su voluntad es la nuestra. Y Él responde como nosotros hubiéramos esperado. Porque para los discípulos no creo que ellos hubieran esperado que Jesús estuviera durmiendo. Los discípulos estaban esperando que Él los socorra. Y eso es lo que nosotros queremos. Pero Jesús primero los dejó pasar la tormenta. Cerrá tus ojos en esta mañana y presentá esa tormenta delante del Altísimo. Yo te invito a que te sientes bajo esa sombra protectora. Te invito a que te sientes en ese escondite, en ese lugar secreto, donde solamente el Altísimo, el Shaddai, el que dijimos que tiene la máxima autoridad, el que está por encima de todo, el Dios que está por encima de todo, es el Dios que tiene todo el poder para ejecutar su voluntad. Así que sentate en ese lugar secreto. Si nunca experimentaste realmente lo que era ese lugar secreto, ese escondite seguro, esa protección divina, sentate hoy. Empezá a buscar esa sombra protectora. Ahora ponete de pie y vení delante del Señor. El único que te puede dar esa seguridad, ese descanso, ese consuelo, esa paz en medio de las tribulaciones. Hermano, yo no sé cuál es su prueba, su tormenta, su noche. Preséntela a usted. Usted conoce. Y dígale: Altísimo, Dios Todopoderoso, te presento mi prueba, te presento mi noche, te presento esta tormenta, pero quiero experimentar también tu poder. Yo lo quiero. Yo quiero ese poder poderoso de Cristo en mi vida. No es un poder de superhéroe, es el poder del Todopoderoso. ¿Lo entiende, hermano? Presente su necesidad. Busque el socorro, busque la ayuda como fueron los discípulos. Desesperados, atrevidos, pero sabían a quién ir, a recurrir. No trataron de arreglárselas solos. Fueron a Jesús, aunque Él les estaba dando otra lección. No solamente que Él podía calmar la tormenta, sino de que Él estaba ahí presente, de que Él los había mandado arriesgándose a pasar el momento difícil. Pero si dijimos, es el Todopoderoso y Él puede permitir que usted pase, que usted soporte.